Repetir. Muy buenas tardes, hermanos. Ándele, ya ves la actitud. Hermanos, yo sé que es una hora difícil y yo sé que ya se quieren ir a descansar, pero solamente les pido media hora de su tiempo para que puedan aprender un poquito más de la palabra de nuestro Dios. Es muy importante entender, y yo reconozco, hermanos, que para muchos de ustedes hoy es su día de descanso. Uno podría decir, pues en este momento yo debería estar en mi camita descansando, que nadie me moleste, etcétera, 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 pero la verdad de todo esto, hermanos, es que en este gran esfuerzo que están haciendo, van a salir ricamente bendecidos por parte de nuestro Dios. Así que Dios les bendiga por el esfuerzo que hacen, hermanos, y sobre todo para la meditación de la santa palabra de nuestro Dios, que siempre hay algo que aprender. Hermanos, el día de hoy, en esta tarde, tenía un tema especial. Todos los temas son importantes y son especiales, pero el tema que quería abordar en esta tarde, si bien cuando estudié en la escuela de predicación nunca nos decían que los mensajes en el púlpito no tenían que ser dirigidos a ciertas personas. Pero la verdad es que ya tengo rato estudiando con unas personas que iban a venir hoy, pero no pudieron por ciertas circunstancias no pudieron venir, y quería culminar estos estudios precisamente con este tema del plan de salvación. Este tema es bien importante que la congregación lo sepa. Si a usted le interesa este tema, va a agarrar un papel y va a apuntar todos los textos para cuando se le presente la situación, usted los utilice. Pero antes de poder empezar esto, entender el programa que tiene Dios para la salvación, es muy importante entender lo siguiente. ¿Y qué es eso? Bueno, en un principio, cuando Dios creó todo el universo, creó el mundo, creó al hombre, creó a la mujer, lo hizo con el firme propósito de establecer una relación especial con ellos. El humano con Dios y Dios con el humano. Y nosotros sabemos y conocemos muy bien la historia bíblica y sabemos que el pecado se metió precisamente en esta relación y creó una barrera entre los hombres y nuestro Dios. Por eso podemos destacar particularmente el trabajo que hace la deidad para la salvación de los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Desde lo más profundo del corazón de nuestro Padre Celestial, Él ideó un plan para salvar al ser humano. Y hubo uno en todo el universo que tuvo el valor y la valentía de ejecutar este plan. Y quien ejecutó este plan fue nuestro Señor Jesucristo. Hoy en nuestros tiempos este plan, este programa de la salvación, este proyecto, este fin, este objetivo, que tiene como meta restablecer la relación de los hombres con Dios, se mantiene gracias al Espíritu Santo. El trabajo que obra el Espíritu Santo hoy en nuestros tiempos. Es bien importante entender este tema porque es la base precisamente de las motivaciones y las razones por las cuales estamos aquí, la salvación. Quisiera precisamente empezar con una disertación, o mejor dicho, con un anuncio. Y este anuncio tiene que ver precisamente con una buena noticia. Y esta buena noticia va encaminada precisamente que en el plan de salvación usted ya está avanzado. Y uno puede decir, pero es que yo ya me bauticé. Espérame, tú apenas llevas el 10% de ese plan de salvación. Porque hay algo bien importante en el plan de salvación que olvidamos. Porque pensamos que una vez de bautizados, muchos creen, pues ya puedo hacer lo que yo quiera, ya soy salvo. Y no es así. Viene lo más difícil, vienen las batallas espirituales, viene la guerra espiritual, vienen todas las vicisitudes, todas las tentaciones. ¿Para qué? Para poder mantener la salvación. Aquí viene el tema de la fidelidad también. Repito, mis amados hermanos, que en el plan de salvación usted ya está avanzado. Bien importante recordar algunas cosas. Este tema no se los he dado, pero lo voy a hacer de manera rápida. Debemos de recordar o entender que hay cosas
que no son suficientes para ser salvos. Lo que la gente cree, pero a la luz de la Biblia, la persona no puede ser salva por hacer ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque hay mucha gente que puede seguir cualquier camino que quiera, seguir cualquier religión que quiera y que puede ser salva. Que puede seguir cualquier vía, que puede seguir cualquier camino. Espérame tantito. En Juan 14 dice el Maestro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Solamente Jesucristo es el único que te puede llevar al cielo. Y esa es la realidad maravillosa que todas las personas deben de entender. Ni un santo, ni un héroe de la Biblia, solamente Jesucristo. Porque Él fue el que ejecutó el plan que nació del corazón del Padre Celestial. No solamente no es suficiente ser religioso. Nosotros lo vimos en la famosa Semana Santa, que muchas personas se flagelaban, se lastimaban, caminaban de rodillas, llevaban ídolos. Hay mucha religiosidad, pero a la luz de la Biblia eso no es suficiente para ser salvo. Mucha gente cree que por ser sincera en la vida puede ser salva. Yo soy honesto con el vecino, soy honesto en mi trabajo, en mi escuela, en todas las cosas, y cree que por ser honesto, sincero, ya va a ser salvo. Pero la Biblia tampoco enseña eso. La honestidad y la sinceridad en nuestras vidas, en nuestras relaciones, debe de ser la consecuencia de nuestra fe, hermanos. Y no solamente eso, mucha gente, y sobre todo mucha gente cae en este punto. Mucha gente cree que es suficiente ser bueno. Con que no te metas con tu vecino, con que seas bueno con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, en todas tus relaciones. Con que no te metas con nadie, ya estás bien ante Dios. Ya puedes ser salvos, y eso no enseña la Biblia. Hay casos que ahorita no viene, ahorita por la cuestión del tiempo no lo vamos a citar, pero ahí tenemos el caso de Cornelio. Este centurión que precisamente era un hombre preparado, era un hombre que daba limosnas, que oraba a Dios, y sin embargo se le envía al apóstol Pedro para que le predicara el evangelio. ¿Por qué? Porque para Dios no es suficiente ser bueno. Necesitan oír el evangelio y necesitan ser salvos. Hermanos, no es suficiente ser creyente tampoco. Mucha gente cree que por el hecho de bautizarse, o por el hecho de creer solamente en Dios, o en algún Dios, o creer solamente en Cristo, va a ser salva. No, hermanos. ¿Qué dice Santiago al respecto? Que los demonios también creen en Dios y tiemblan. A Jesucristo le dijeron cantidad de cosas, hermanos, cuando caminó aquí en la tierra. Alcohólico, nacido de fornicación, de adulterio, hijo de Belcebú, etc. Pero cuando, en el caso del endemoniado gadareno, cuando se presenta ante esos demonios, antes que los fariseos, que los saduceos y muchas personas en la tierra, los mismos demonios ya estaban reconociendo a Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo. Creer no es suficiente para ser salvo, porque los demonios también creen. No es suficiente estar casi convencido, porque hay muchas personas que reciben el estudio. ¿Qué va a pasar en el día del juicio? Y que les pregunte a Cristo: a ver, el hermano te predicó, te enseñó el evangelio, ¿por qué no hiciste caso? Es que ya casi me convencía, y si escuchaba al hermano, ya casi me bautizaba. Bueno, lastimosamente en aquel momento Jesucristo les va a decir: pues casi te salvabas. Hermanos, estas son cosas que no son suficientes para la salvación. Ya vimos precisamente, hermanos, esto. Pero hay algo bien interesante que es el tema de esta tarde. Lo que sí se necesita hacer para la salvación. Hay una primera cosa que se debe de hacer, y es precisamente necesita oír. La pregunta que debemos de hacernos aquí es: ¿para qué mandó Cristo a predicar? Y precisamente la respuesta más sencilla y más lógica es la siguiente: para que la gente oyera. Por eso se está predicando en estos tiempos, y es mandamiento. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, un texto bíblico que seguramente usted conoce, dice la palabra de nuestro Dios: por tanto,
id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí encontramos precisamente el mandamiento de que tenemos que ir a predicar a toda criatura, a ser discípulos, no nuestros discípulos, discípulos de Jesucristo. Y bien importante entender, hacernos básicamente la pregunta, ¿y cómo se hace un discípulo? Bueno, precisamente se hace, hermanos, leyendo lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, Marcos 16, 15 al 16, y les dijo Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está el mandamiento, hermanos. Que vayamos por todo el mundo, que le prediquemos a todas las personas, que el evangelio. Que les llevemos las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Pero ahí nos quedamos? No, Jesucristo está en el cielo intercediendo por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus hermanos. Y bien importante entender y hacerles saber a las personas que algún día Jesucristo va a venir por segunda vez. Eso es el evangelio en su plenitud, hermanos. Y eso es lo que estamos precisamente obligados a enseñarle al mundo. El evangelio, la palabra de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15 y el 17, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sigue diciendo el texto bíblico, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y dice el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vea el orden de Romanos. Hace una serie de preguntas que nosotros tenemos que resaltar. Se pregunta precisamente el apóstol Pablo, ¿cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo predicarán? Precisamente, hermanos, ya se nos ha enviado a predicar como cristianos, como discípulos de Cristo. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que le prediquemos a toda criatura. A tus seres amados. ¿A poco no te gustaría a todos sus seres amados, a sus seres amados? A tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu hija, a tus nietos, a tus amigos, que compartan este gozo. Pero ¿cuántas veces nos limitamos por la vergüenza, o la pena, o el qué dirán? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad, hermanos, de enseñarle el evangelio a una persona y no lo hacemos? Estamos pecando de omisión. Bien importante entenderlo, hermanos, que se nos envió a predicar, y en la predicación se inicia precisamente el proceso. Las personas van a oír, y en el oír está precisamente la fe, el creer, y en el creer el invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de la confesión de fe. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque esa frase implica un montón de cosas. Hermanos, no solamente eso, oír, creer, invocar, ser salvo, precisamente. Esta es la manera, este es el camino, este es el proceso. Hermanos, hay otra cosa que se necesita para la salvación. No solamente está en el oír la predicación, en el oír el evangelio. Hay algo bien importante. Necesita creer. La persona necesita creer. Se necesita generar esa fe. Y usted no la va a generar, la va a generar la palabra de Dios. La va a generar la predicación. La va a generar el evangelio. Hermanos, ¿cómo se logra la fe? Sencillo, por oír la palabra de Dios. No podemos creer lo que no hemos oído.
Por eso es bien importante que cada uno de nosotros nos comprometamos en predicarle al vecino, al amigo, al prójimo, al familiar, si realmente usted quiere compartir ese gozo con los demás. Si realmente tiene ese deseo en su corazón. Hermanos, repetimos lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A través de la predicación la persona va a oír. Y en el momento que esté oyendo, hermanos, se va a ir generando, se va a ir creando esa fe en Dios, en Cristo, en la salvación. Hermanos, hay otra cosa que se necesita hacer para la salvación. Necesitan arrepentirse. La palabra arrepentimiento es una palabra bien importante, hermanos. Arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de corazón, cambio de camino, cambio de vida, cambio de actitud. La oportunidad que tenemos las personas para cambiar y ser diferentes, de darle un borrón y cuenta a nuestra vida, imagínense. Qué maravillosa es esta actitud cuando se entiende que el arrepentimiento es algo muy vital para la salvación. Vamos a leer ahí en Hechos 2:36. Aquí va a aparecer en la pantalla, en la diapositiva. Dice el apóstol Pablo, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En este versículo, Pablo ya les estaba predicando el Evangelio, en ese gran evento de Hechos 2. En ese momento, Pedro les estaba predicando el Evangelio. Hermanos, fíjense lo que dice Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír el mensaje que les estaba dando Pedro, se compungieron. ¿Por qué? Porque lo que les estaba predicando, lo que estaban oyendo, lo estaban creyendo en ese momento. Lo que se les estaba enseñando, lo estaban creyendo. Fíjense cómo dice ahora, versículo 38. Pero les dijo Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es bien importante, hermanos. Yo le he preguntado a jóvenes: ¿para qué te bautizaste? Y es penoso darse cuenta que no saben. ¿Para qué es el bautismo? Recuerde siempre Hechos 2:38. Primero, para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Esto quiere decir que en el bautismo y después de la presencia de Dios le va a acompañar. Dice que hermoso. Que el Dios, en esta mañana estábamos con los jóvenes, el tema de los superhéroes. Y les demostraba que Jesucristo es el auténtico superhéroe, es el original, porque ya todos los superhéroes se basaron en él. Y tenemos a un Señor, imagínense, o mejor dicho, es una realidad. Tenemos a un superhéroe todopoderoso, que todo lo sabe, que está en todo lugar, pero sobre todo que es omnibenevolente. Es todo amor, es toda paciencia, es toda misericordia. Aquellos superhéroes de la película que se va a estrenar el 27 de abril, eso es ficción. Pero Jesucristo es real. Amados hermanos, en este versículo, Hechos 2:38, Pedro no les dijo que oyeran o creyeran, porque ya lo estaban haciendo. Ya habían oído, ya estaban creyendo. Lo que ahora ocupaba era precisamente arrepentirse. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el corazón de la conversión.
Para poder cambiar en nuestra vida, debe haber un arrepentimiento en su vida. Hermanos, esto es bien importante que lo reconozcamos. El cambio en nuestras vidas, el cambio en nuestras actitudes, en nuestra mentalidad, en nuestro estilo de vida. Porque en el nuevo nacimiento usted debe ser una nueva persona. Hermanos, muy importante decirlo, que Jesucristo, particularmente Pedro, termina con la frase: y bautícese cada uno de vosotros. Hay otra cosa que se necesita para la salvación, y es precisamente hacer una confesión de fe. Usted necesita hacer una confesión de fe, como cuando se bautizó. Antes del bautismo tuvo que hacer esa invocación. Vamos a leer particularmente ahí en Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Fíjese cómo se presenta la necesidad de la confesión. Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. Dice la palabra de nuestro Dios, palabras precisamente de nuestro Señor Jesucristo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjese qué hermoso, hermano. Que el mismo Señor Jesucristo mencione su nombre en el cielo por haber confesado el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El declarar, el confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es precisamente nuestro Salvador, que gracias a Él nosotros tenemos la redención de nuestras almas y que podemos ser nuevas criaturas, nuevos seres, no por esfuerzo propio, sino por el esfuerzo que el Maestro y el Espíritu Santo hacen en nosotros. Esto es lo hermoso de todo esto, hermanos. Vamos a leer ahí en Hechos 8:37 y nos dice precisamente cómo debemos de hacerlo, cómo se debe de hacer esa confesión. Usted ya lo ha escuchado constantemente y es importante decirlo. Cómo Dios, en el caso de en el caso de Felipe y el etíope eunuco, cómo Dios junta precisamente a este hombre que fue a adorar a Jerusalén y se topa con Felipe. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de predicarle a alguien el Evangelio, sin darse cuenta usted, está siendo utilizado por Dios. Para esa persona usted es un ángel, es un mensajero terrenal, y haga valer precisamente esa posición tan privilegiada que tiene. Hechos 8:37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estamos reconociendo, al decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es Dios. Porque el hecho de que Jesucristo sea el Hijo de Dios quiere decir que Jesucristo comparte la misma naturaleza que el Padre. Es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente, es omnibenevolente, es eterno, es inmutable. Todas esas cualidades que el Padre tiene. Hermanos, es importante que veamos y es interesante reconocer el plan de salvación de esta historia. El etíope eunuco y Felipe. Veamos precisamente esta historia de salvación. Y primeramente, Hechos 8:35. Abran sus Biblias en Hechos, por favor. Hechos 8:35 dice: fíjese cómo lo interesante aquí. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. En esta parte, en Hechos 8:35, podemos ver que Felipe le está predicando al etíope.
Y es interesante porque el etíope estaba leyendo una porción de Isaías 53. Y es cuando le dice a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Nos dice que él empezó, que Felipe abrió su boca y de esta parte empezó a predicarle el Evangelio. Pero no nos dice qué fue lo que le dijo, qué palabras utilizó. Exactamente, no nos dice la palabra de Dios. Pero fíjese, el versículo 36 de ese mismo capítulo dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. La fe de lo que le estaba predicando precisamente Felipe le lleva a pedir ser bautizado. El etíope eunuco pidió ser bautizado a raíz de la predicación del mismo Felipe. Ve ahora el versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La pregunta de Felipe abarca la fe y el arrepentimiento juntos. Hermanos, es muy importante entender, porque lo viene relatando también en el versículo 37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues quiere decir que ahí está confesando su fe. El etíope eunuco, como dice el versículo 38, fue bautizado. Dice, y mandó parar el carro, versículo 38, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí podemos ver todo el plan de salvación en el caso del etíope y Felipe. Hermanos, hay otra cosa que se necesita para la salvación, y es precisamente el bautismo. Se necesita el bautismo. ¿Por qué? Porque recuerde que la palabra bautismo significa sumergir. Esto es importante entenderlo. Y precisamente el bautismo es para todos en general. Es para hombres, para mujeres en lo particular. Es para el perdón de los pecados. Es el resultado del proceso anterior. Oír, creer, arrepentirse, confesar. Hermanos, esto es bien importante entenderlo, porque al bautismo no se llega de brinco. Hay personas que a veces que no se les da las bases cuando se les predica el Evangelio, y se bautizan prontamente y rápido, por lo regular dejan el camino del cristianismo. Por eso hay que prepararlos bien. Hay que comentarle los deberes, las obligaciones que va a tener como cristiano, y la importancia de la salvación. Hermanos, es precisamente el bautismo, como lo hemos dicho, la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esto es el Evangelio, porque esto es lo que predicaba el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, hermana. No se lo olvide. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Y cuál es el Evangelio, pues? Lo que dice 1 Corintios 15, de 3 al 4. Lo que les ha estado predicando el apóstol Pablo. Que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hermanos, y esta maravillosa situación, este gran evento, se recrea en el bautismo. Si usted lo quiere confirmar, vea Romanos 6, del 3 al 4. Hermanos, el bautismo, como dijimos, es ser sumergido en agua, y precisamente se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que nosotros venimos a formar parte de la deidad. Venimos a ser parte de aquellos instrumentos, aquellos elementos que son de Dios. Esto es algo tremendamente maravilloso, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted viene a pertenecer. A raíz de eso, usted viene a pertenecer a la deidad. Hermanos, hay otra cosa que precisamente usted debe de entender. Ya ha visto anteriormente esta imagen, ¿verdad? Como la primera carta a los Corintios 15, del 3 al 4,
se viene reflejado particularmente la muerte, la sepultura y la resurrección. Y como en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, se recrea eso precisamente, nuestra muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida. Por último, hermanos, y esta es la parte que ustedes deben poner mucha atención. ¿Qué se necesita para la salvación? Usted necesita ser fiel hasta la muerte. Y yo creo que a veces es lo más difícil. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Si aguantamos precisamente, si somos fieles hasta el último suspiro que tengamos en este mundo. Hermanos, recuerda precisamente cómo empezamos esta meditación, pues con una buena noticia. Pero es bien importante entender y saber precisamente que no podemos concluir sin darle también la mala noticia. ¿Y cuál es esta mala noticia? Bueno, usted ya sabe lo que Dios le pide que haga para lograr la salvación, porque si usted está bautizado, usted necesita ser fiel hasta la muerte. Por eso podemos decir claramente que ya no tiene excusa. En Juan 3:5 dice: respondió Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es bien importante que lo entendamos, hermanos, cuando se nos presente una situación y cuando tengamos que llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas que nos rodean. Espero que este tema haya sido de bendición y vamos a pasar precisamente al canto de invitación. Al hermano que esté asignado, tiene lugar. Que Dios les bendiga, hermanos.